Doctor Víctor Treviño, autoridad de salud de la ciudad de Laredo, como siempre me da mucho gusto tenerlo de vuelta aquí en nuestro segmento de entrevistas. Gracias, buenos días. Doctor, el próximo miércoles 10 de marzo entrará en vigor la nueva orden ejecutiva decretada por el gobernador Greg Abbott, en la cual establece que los negocios ya podrán abrir al 100% de su capacidad y también elimina el uso obligatorio de cubrebocas y mascarillas. Orden ejecutiva que, según tengo entendido, usted se opone rotundamente a lo que establece. ¿Por qué? Sí, claro, es un día de gran preocupación en nuestro estado. Y tuve la oportunidad de leer y releer la orden ejecutiva del gobernador y no veo ninguna ciencia o datos que respalden esta última decisión. Y en realidad desafía a los de la CDC y la Organización Mundial de la Salud en directrices médicas local sobre la eliminación de restricciones en este momento. Y creo que el gobernador está asumiendo que la cantidad de vacunas en estos próximos meses será suficiente para detener la propagación viral. Y sabemos que la ciencia y las máscaras, los tapabocas funcionan. O sea, y el CDC tiene varios estudios que muestran este hecho. Sí, doctor, pero en el caso de, por ejemplo, nosotros aquí, Laredo, que por muchos meses fue el epicentro del COVID-19, no solo en el estado, sino a nivel nacional. Nos convertimos en el titular incluso en el New York Times para mal. Pero en las últimas semanas los casos activos han ido a la baja, los casos de contagios han ido a la baja. La tasa de hospitalización ha bajado considerablemente de manera sostenida. Estábamos en un 44%. Creo que la última vez que revisé el reporte, estábamos en un 7,6%. Esas estadísticas, de alguna forma, no le están dando la razón al gobernador Abbott a la hora de decretar esta orden ejecutiva. Es posible, pero hemos estado aquí anteriormente. Y si acordamos que el 1 de mayo tuvimos la primera ola y en septiembre 21 tuvimos la segunda ola. Y eso es cuando vimos que las restricciones se rebajaron, o sea, se aflojaron. Y hemos visto que después de esto tuvimos muchas muertes y tuvimos otros auges. Y también hemos visto que se han reducido estas enfermedades respiratorias a mínimos históricos últimamente. Y la pregunta es de que si debe de hacerse la relajación de las restricciones. ¿Es el momento adecuado para hacer esto? Es la pregunta. Y digo con base en conciencia y datos. Solo Claro, tenemos el 8% de todos los tejanos completamente vacunados. en Laredo el 8%. No, en Texas. Y Sí, Laredo tiene el 11% de la población local vacunada. me alegra que mencione ese dato porque también tengo entendido que en todo Texas el 6,3 o 6,3 millones de tejanos se han vacunado, de los cuales 4 millones ya están vacunados por completo, se han recibido las dos dosis. Y también, déjeme ver el dato para no equivocarme, no, 2,2 millones de tejanos, corrijo lo anteriormente dicho, están totalmente vacunados en Texas, 2,2 millones. 4 millones de tejanos han recibido la primera dosis y 6,3 millones ya se han vacunado. Pero sin embargo, estamos hablando de 6,3 millones de 29 millones de tejanos. Sí, claro, son datos preocupantes aún porque sí, el 8% de todos los tejanos completamente están vacunados, pero solamente aproximadamente el 16% representa la primera dosis. Así es que estamos lejos de esto. Y como vemos que en Laredo solo el 11% de población local está vacunada. Lo que es más importante es la edad mayor, la cantidad de muertes arriba de 65 años, que ahorita representa como el 51% de esta población Sí. vacunada. Pero tenemos que tener del 65 al 75% vacunados de esta edad para crear una verdadera mitigación y frenar la mortalidad en este grupo de edad. Sí. Doctor, expertos médicos como usted han dicho públicamente que el pronóstico es que para este próximo verano, para el próximo mes de julio, agosto,
todo el país esté vacunado. He visto incluso al doctor Anthony Fauci hacer este tipo de declaraciones. Y mi pregunta es, ¿usted cree que para el próximo verano de este año todo Laredo esté vacunado? Ese es un plan que se tiene. Esperemos que suceda así, pero hay muchas cosas entre medio que pueden suceder, como la falta de vacunas, que no acuda suficiente personas a vacunarse, y si la distribución está adecuada, que hemos visto que la distribución no estaba equitativa. Esa es otra cosa que digamos que si en Laredo pueda suceder que se vacunen todos. Y también el clima, ¿verdad? Como tuvimos climas duros de frío, también hay climas muy cálidos Ujú. y todo esto disminuye la cantidad de gente que acude a vacunaciones. Que por cierto, si mal no recuerdo, en la entrevista que sostuvimos anteriormente, pronosticábamos, y me sumo yo a ese equipo, de que después de que pasara esta tormenta invernal y el Día de los Enamorados, que fue el 14 de febrero, justo cuando comenzó esta tormenta invernal, posiblemente se iba a registrar un repunte de casos de contagio de COVID-19 aquí en Laredo. Y no sucedió así. No, y afortunadamente no sucedió y hay muchas cosas. El clima, la helada tuvo que ver mucho, que no salió muchas personas y también que no sucedió porque a- creemos que tuvo algo que ver ya que el público siguió algo de las pautas y todo esto tuvo que ver mucho. Eh, um, También tenemos que tener en cuenta que, hablando de lo que habíamos dicho del gobernador, Sí, creo que está apostando en que tenemos suficientes vacunas distribuidas y que las vamos a poner en los brazos en la gente en los próximos meses. Y antes que aumente la tasa de transmisión, pero ujú, esta es una apuesta, esa es una suposición que arriesga él porque aún no tenemos vacunas equitativas y habrá muertes evitables en el medio, entre medio. El problema es que se está tratando con la vida de las personas, porque hasta 3 días solo tenemos uh, el 8% en la población de Texas. En los últimos 3 días que se han hecho esta estadística y completamente vacunados, como dijimos, es el claro. 11%. Doctor, una pregunta. Si usted tiene un paciente en su hospital que estaba grave y usted comienza a atenderlo y nota que ese paciente que estaba grave empieza a dar señales de mejoría y empieza a mejorar su estado de salud, empieza a responder positivamente al tratamiento, ¿usted lo deja hospitalizado a esperar a que vuelva a recaer o usted lo manda a la casa y le dice, te voy a mandar a la casa, pero el primer síntoma regresas? ¿Qué usted haría? Sí, es un juicio clínico esto. También tiene que ver mucho el curso de la enfermedad de ese paciente, Ujú. pero se completa el tratamiento para esa persona enferma y si empieza a recuperarse, no espera a que se reinfecte, se manda a casa y se manda con pautas que debe seguir, aún cuando ya tuvo la enfermedad, debe de seguir todavía pautas Claro, de cuidado porque ya sabemos que están los variantes presentes y claro. puede haber reinfecciones. No, y sobre todo me estoy refiriendo a esto de una manera metafórica porque al abrir los negocios al 100%, al eliminar el uso obligatorio del cubrebocas, eso no significa que ahora podemos hacer lo que nos dé la gana y que podemos volver 100% a como llevábamos nuestras vidas hace 1 o 2 años atrás. Debemos seguir usando cubrebocas. Hay negocios que van a exigir el uso del cubrebocas. O sea, hay medidas que, aunque el gobernador ha decretado esta orden ejecutiva, hay medidas sanitarias que van a continuar vigentes. Sí, claro, yo lo comparo con el uso de tratamiento, por ejemplo, con antibióticos, Mm, que tratamos personas en otras enfermedades con antibióticos y le damos un curso de antibióticos. sí, Y aunque la persona se sienta mejor en 3 días y no ha acabado el curso de antibióticos, no es indicado que deje de tomar los correcto. antibióticos. Y es lo mismo aquí, esa es una comparación, ¿verdad? Correcto. Doctor, y ya el minuto que nos queda para finalizar, un par de preguntas. ¿Qué usted le diría al dueño de negocios que en estos momentos dice, qué bueno que voy a abrir al 100% porque si no abro al 100% me voy a tener que declarar en bancarrota, voy a tener que vender mi casa y voy a dejar de alimentar a mi familia? ¿Qué usted le diría?
Las aperturas de los negocios no es tanto problema como el disminución de las restricciones del tapabocas. Se ha visto en otros países que cuando aún no tenían medicamento y hubo un mandato obligatorio federal de todo el país que se usara el tapabocas, no hubo tanta infección. Y también se vio aquí que la influenza disminuyó tremendamente por el uso de tapabocas. Así es que sabemos que usan las máscaras sí funcionan. Si es que la responsabilidad de cada quien, el usar el tapabocas es primordial, porque aunque se abran los negocios, si las personas van con sus precauciones, entonces evita la propagación del virus en una cantidad tremendamente. Doctor, y por último, ¿por qué se decidió eliminar la lista de espera en la que habían inscritas 9.531 personas para vacunarse? ¿Por qué se eliminó de repente esa lista de espera? Estoy hablando de las autoridades de salud municipales. Sí, una de las razones es que se abrió el portal y hubo demasiados gentes que se inscribieron. Y es una cosa que tienen que seguir manejando y arreglando, ¿verdad? Porque en ese momento hubo demasiadas personas y cuando no podían entrar, entraban de nuevo. Así es que era demasiadas personas que no existe esa población aquí en Laredo. Pero no se preveía esa situación, doctor. Ya con antelación no preveían ustedes que eso es lo que iba a ocurrir. Eso es una cosa que se ha tratado de arreglar continuamente y el Departamento de Salud trabaja en eso continuamente para arreglarlo. Pero también vale señalar que según portavoces de la municipalidad, esas 9.531 personas que ya están en la lista van a ser contactadas. Sí, claro, sí, esa es la cosa y el esfuerzo es que se haga mejor trabajo y se está intentando hacer eso. Entonces ya se eliminó el reservar citas para vacunarse a través de vaccinated.com. Ahora Sí, es a través de Curative. sí, se eliminó ese sistema y están trabajando en otro sistema. Y, doctor, ¿es conveniente estar improvisando tanto en medio de una campaña de vacunación contra un virus como el COVID-19? Uno de los problemas que hemos visto es que todo esto es aprendizaje como vamos progresando en esta enfermedad, en esta pandemia. Y muchas de las cosas estamos aprendiendo en tiempo real. Si es que esto nunca se había visto aquí, que yo recuerdo en toda mi vida no lo había visto. Y sí se sabe que hubo 1.4 millones de personas que trataron de entrar al portal, que no existen tantas personas aquí en Laredo. Claro, sí, y qué bueno, ya, ahora sí, le prometo que voy a terminar con esta. ¿Qué me dice de las personas que vienen de Nuevo Laredo y de Monterrey a vacunarse aquí? He escuchado casos de ese tipo. ¿Hay un tipo de turismo de vacunación aquí en Laredo de personas que vienen de afuera a vacunarse aquí, doctor? ¿Cómo se puede controlar eso? Tenemos que tener presente que Laredo es una ciudad internacional, que tenemos mucho comercio internacional. Así es que hay personas que aunque no vivan aquí, vienen aquí y trabajan aquí, y aunque no sean residentes, y hay una regla en el estado que no importa la situación migratoria, no importa las personas que están aquí en ese momento. Así es que todo traduce en que si no se vacuna todo el mundo, pues no se controla el virus. Pero no deberíamos priorizar a los residentes de Laredo. O sea, yo estoy de acuerdo en que se vacunen también personas de otras partes, pero ¿no cree usted que la caridad y las vacunas empiezan por casa? Eso ya sería una decisión de póliza y tal vez de política, ¿verdad? Y ahí se complicó el problema, doctor. Exactamente. Doctor Víctor Treviño, autoridad de salud de la ciudad de Laredo, me dio mucho gusto conversar con usted y le agradezco su tiempo. Muchas gracias, encantado. Cuídese mucho. Hasta luego. Igualmente.